Hoy voy a intentar desarrollar inspiración mediante un tema absolutamente difícil, por lo que significa fundamentalmente, y porque nadie quiere hablar de él, de ese tema, la muerte. Dos palabras que encierran un enorme misterio. Misterio que viene de la noche de los tiempos. Porque solamente quien haya pasado y mantenga el recuerdo de lo sucedido, quien haya sentido la muerte, tal vez sea el único que puede dar con la tecla. No hay muchas formas de trascender, hay una única. Las metodologías del ingreso son siempre las mismas. Por supuesto, las que cambian son las del egreso. Uno sale de esta realidad vital de muchas formas, muchas veces demasiado violentas, en otros casos sencillamente sorpresivas. No lo esperabas. Es que nadie la espera, salvo tener la absoluta convicción de que va a suceder, o bien por el que ocurre de propia mano, o bien porque estás en una cuenta regresiva en la que te han indicado que tu cuerpo ya no está en condiciones de sostener una vida. Y en esa cuenta regresiva está la clave. Saber esperar en estos casos precisamente no es fácil. Y el miedo a lo desconocido, lo cual es un error porque es conocido, pero está fuera de nuestra memoria. No nos acompaña esa imagen. En general, el final del camino es el final del camino. Y uno deja el vehículo. ¿Qué es lo que ocurre en ese preciso momento? El proceso inverso a cuando llegamos a iniciar el camino. Por supuesto que los objetivos son diferentes, pero la esencia es la misma. Hay un alma que llega, hay un alma que se va. Hay un espíritu a punto de integrarse y un espíritu integrado absolutamente que es llevado por la marea del final. ¿Qué se siente? Bueno, ahí podríamos traer un poco de tranquilidad. No existe el dolor, no existe la pena, es una enorme alegría. Es como cuando volvés a tu casa después de un viaje largo y te están esperando tus familiares amados, tus seres amados. Y no es que siempre se repita la instancia esta de que entras en un túnel, están tus parientes. Eso forma parte en general del deseo de aquel que está, entre comillas, inventando su trascendencia
Y lo que desea es eso, es encontrarse con los seres queridos. Hecho que va a ocurrir de cualquier manera, pero es que ya no son esos mismos seres queridos. Y ahí hay una pequeña mentirita, una dulce mentirita, que te lleva de la mano al cumplimiento de un deseo que es realmente hermoso. De hecho, se puede agregar a esa instancia que Jesús te da la bienvenida. Lo cierto es que eso es un condicionamiento propio de una falsa muerte. Porque quien lo cuenta es quien lo vivió. Eso significa que regresó. Cuando la trascendencia es real, no hay forma de incorporar el alma nuevamente al cuerpo. ¿Por qué? Porque esto que conocemos como el cordón de plata, algunos le llaman el cordón de oro, es un umbilical, es un conector que puede permitir alejarse del cuerpo físico. Ha ocurrido muchas veces. Estás flotando por encima de tu propio cuerpo y ves que los médicos están tratando de revivirte. Eso es una historia repetida, muy normal dentro de estas cuestiones. Lo que no ve el actor de esa instancia, a veces lo ve, a veces no lo ve, es la conexión. Si estás viendo la conexión es porque estás a punto de que se rompa. Porque la conexión es invisible. No es un cable como el que yo utilizo para enchufar mi guitarra al amplificador. No. Es como una especie de pequeño y muy elástico tubo de luz. ¿Qué significa eso? Que cuando lo ves, es que te estás alejando del cuerpo y observas que comienza a afinarse. Cada vez se hace más estrecho, como quien tomaría un elástico y lo estirara. En el centro del elástico se puede apreciar que la superficie va disminuyendo a medida que se estira. Cuando lo que ocurre es estás por encima de tu propio cuerpo, pero no ves nada, es porque todavía tu alma está en tu cuerpo, aunque no haya pulso. Pero no se puede ir de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque van a inyectarle una corriente eléctrica que le va a repotenciar su caudal atómico. Y ese repotenciamiento del caudal atómico es lo que reinicia el corazón. Pero eso ocurre simplemente porque nuestro diamante energético, nuestra chispa repetitiva, llamémosla como queramos, todavía está incorporada. Y está la sensación de la partida, lógico. Lo primero que ocurre es un desprendimiento holográfico. Es como que primero sale el holograma y el holograma traería consigo la energía. Como que va construyendo por delante tuyo el camino de la trascendencia. Muchas veces lo llamo holograma porque honestamente no se me ocurre para este tipo de instancia tridimensional una palabra que mejor lo represente, porque es una proyección. En realidad el alma está proyectando su etéreo y a partir del etéreo vos estás en conexión, pero funciona la vista. Ese etérico o etéreo está observando lo que ocurre, por lo tanto hay una función vital que todavía se mantiene, que es la interpretación de las imágenes. Imágenes que se siguen grabando
Y que una vez que regresás a tu cuerpo, cuando funciona el mecanismo de revivencia, queda recuerdo. Queda recuerdo muy guardado, muy oculto, pero queda. A tal punto de que si a una persona que ha pasado por el fenómeno de la vida después de la muerte, lo puede narrar, incluso hasta con lujo de detalles. Significa eso que la conexión entre lo que es el alma y la mente está activa, porque el espíritu está ejerciendo la conexión. Eso no fue una muerte. Esa persona que dice, he vuelto de la muerte, no se murió. Entró en pausa. Y cuando entra en pausa, el alma, que no tiene tiempo, no la regula el tiempo, se mantiene stand-by. Y es como que se congela el cuerpo. Estamos hablando de porciones infinitesimales de tiempo, pero lo suficiente como para reconstruir la potencia de conexión. Estos desfibriladores lo que hacen es inyectar energía y es como un reinicio, pero el que reinicia es el alma, que le vuelve a inyectar pulsar al corazón. Y el corazón comienza a cumplir con su función. La electricidad, para los médicos, es un factor de shock para que el corazón vuelva a latir. Pero es que el corazón no late. El corazón recibe la energía del alma, del pulsar. Y ahí vuelve el pulso. Y vuelve el pip, 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 que aparece en las películas cuando ese protagonista vuelve a la vida. Vida de la que nunca se fue. Vida que estuvo en pausa. Pero no fue un abandono. Pueden ocurrir sensaciones de decir, vi esto, estuve en tal lugar. Perfecto. Pero eso conforma la memoria. Porque el primer factor que ocurre cuando dejamos el cuerpo en estado de muerte o trascendencia, automáticamente perdemos el uso de la memoria. Y volvemos a ser el original, no el personaje que desarrollamos, en mi caso, ya casi por 73 años en este planeta. Y en este hoy y este ahora. Esa memoria, esos pulsos electrónicos, están en el alma. Hay un reservorio, pero necesita la energía átmica y un vehículo. Entonces se reconstruye. Esto es como decir, mira, tengo el disco rígido y la memoria, ¿cómo se llama? Las placas de memoria. Pero no tengo la computadora. Me falta la conexión USB para que yo pueda cargar. El disco rígido es un external, en realidad. Necesito un disco virgen, al cual inyectarle la información o la data, y una vez reiniciado el equipo, se comienzan a leer los archivos. Pero requiere un vehículo de lectura de los archivos. Cuando trascendemos y necesitamos la presencia de un cuerpo, es el cuerpo clonal. Ese cuerpo que nuestros queridos hermanos ingenieros nos proveen una vez que estamos en esa cámara cuántica que permite la reconstrucción y la conexión de tu alma y de tu espíritu en un nuevo cuerpo que va a reaccionar con tu forma, con tu cara, con todo, pero ya no
desde la última instancia, como en mi caso hoy sería la vejez. No, hay una reconexión de un cuerpo joven, un cuerpo maduro, porque tampoco puede ser un niño, mucho menos un adolescente. Requiere una cierta madurez vehicular. Nosotros a este vehículo recién lo dominamos a partir, en general, de los 23, 25 años de vida terrestre de tercera dimensión. Y llegamos al punto de madurez a los 33 años. Ese 33 es fundamental. Como es el 22 fundamental, al cual se lo denomina el loco, porque a los 22 años un adolescente está en absoluto delirio de sus capacidades. No es un joven, no es un niño, pero tampoco es un adulto. La otra es a los 11 años, que es donde generalmente entre los 11 y los 12 años se hacen las festividades, como el bar mitzvah, por ejemplo. Es como pasar de la niñez a la adolescencia o una preadultez. En el caso de las niñas es a los 15 años, pero son convenciones sociales en general. Convenciones que vienen de antiguas costumbres, que se llevan adelante precisamente por una cuestión de mantener el festejo de cuando uno entra en la... Pero es que yo conozco niños de 90 y conozco viejos de 20. O sea, que es un poco traído de los pelos esto de que en cierta fecha... No, todo va a depender de tus vidas previas, de cómo has llevado esta primera instancia en esta vida corpórea, en este presente continuo, de cuáles son tus reales objetivos a los cuales estás adhiriendo precisamente, porque en esas épocas es donde uno está pensando cuál va a ser su profesión. El sistema educativo no está armado así porque sí. Es un mecanismo de dominio. Es un mecanismo que además de controlar, te empuja a tomar decisiones. Decisiones que en la lógica de lo que es la vida no tenés ninguna necesidad de tomar. Porque si sos un manifestante del alma, no necesitas trabajar. Porque trabajar es para ganar dinero. Nadie trabaja gratis, por eso es un sacrificio. A veces haces cosas en tu vida que no quisieras hacerlas, pero si no las haces y es lo único que tenés por delante, ¿qué va a ser de tu vida? Y mucho peor si tenés gente a tu cargo. Otro error. La familia es un error, pero es un error hermoso. Pero ahí se genera una conjunción de almas y espíritus para cumplir un objetivo colectivo. Y ese objetivo colectivo suele tener un vencimiento, que es cuando cada uno de los actores llega al estado de madurez. Cuando ese sentimiento que exigía un contacto, un estar juntos, comienza a ser más fuerte hacia adentro del actor que hacia afuera. Empezás a sentir cosas para y con vos, que te van obligando a cambiar actitudes. Y ese enamoramiento que tenías, esa locura por esa mujer bellísima, comienza a aplacarse, no a apagarse, porque el cariño sigue. De hecho, puede venir de vidas anteriores. Y es como un reciclado hermosísimo. Pero hay una prueba a cumplir, y no es para toda la vida. A sabiendas de eso, la Iglesia propone el matrimonio hasta que la muerte los separe. Una total aberración. Porque la muerte no te separa. Y la bendición del cura no te une. Lo que te unen son las energías compartidas, paralelas, de esto que llamamos una pareja.
Y lo demás es rito social. Me caso de blanco, la iglesia, las flores. Y yo lo sé porque filmé más de 400 casamientos en mi vida. Y yo no sé si otro tanto, pero una buena cantidad de cumpleaños de 15. Y muchas veces fui testigo de hipocresías absolutas. Una simple competencia de que, mira, mi fiesta es mejor que la tuya. Y el sufrimiento de la criatura que no podía tener su fiestita de 15 porque mamá y papá no podían solventarla. Y después recibir el baldazo de agua fría de esa compañera que te mira por encima de su nariz y te dice, ¿cómo que no vas a tener fiesta de 15? ¿Cuántos se han perdido el viaje de egresados sin ir más lejos? Otra locura, otro negocio, otra barrabasada que generalmente termina mal y con gente incluso dañada físicamente. Y yo fui tour conductor. Yo trabajé llevando para empresas marplatenses en la época que estaba en la Facultad de Ciencias Turísticas, llevaba egresados de secundaria. Y comencé con el Rápido College Division, el Rápido argentino, comenzamos a llevar egresados de escuela primaria. Y hoy día hay egresados de jardín de infante. Es una barbaridad. Ay, pero es un lindo recuerdo, Julito, ¿por qué decís eso? Sí, está bien. Está bien. ¿Qué pasa cuando se juntan a los 10 o 20 años de egresados? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué pasó con la vida de tus compañeras, de tus compañeros? ¿Qué pasó? ¿Hubo una progresión o hubo un aplastamiento? ¿Alguien creció espiritual y átmicamente o quedó en el camino? Che, fulano no va a venir. No, fulano se murió hace ya. ¿Cómo? Porque esa unificación por obligación que es el sistema escolar termina con el último día de clase y termina, casi diría yo, como con una cosa tan absolutamente absurda, que es que rompen los cuadernos, tiran las hojas, es como que por fin libres. ¿O no les pasó? Yo dejé la escuela como todos, pero no la extrañé, nunca la extrañé, porque no me fue bien en la escuela. Desde el punto de vista del estudio me parecía interesante, eran desafíos para mí, pero nunca me sentí cómodo con esas materias. Yo quería música, yo quería entender la vida, me hubiera encantado leer sobre filosofía, me hubiera encantado aprender matemáticas, porque yo sabía que en mi interior había un cuerpo matemático, había un orden universal matemático, pero no lo podía explicar ni lo podía controlar. De hecho, la matemática controla la telepatía. Uno emite códigos matemáticos y esos códigos se traducen del otro lado en imágenes y en muchos casos en palabras. Pero la palabra que vos estás escuchando viene de una traducción matemática, viene de un código, porque la palabra no puede volar por el éter. Lo que vuela por el éter es la energía de la matemática, son los números. Cada número es un pulsar electrónico, si querés llamarlo, y no me sale otra palabra. Me sale pulsar porque es lo único que tengo como para representar físicamente una realidad física a partir de un impulso. Impulso. Entonces yo escucho, pero en realidad no estoy escuchando una voz, porque no entra por mi oído. Está siendo tomada y decodificada por mi cerebro. Por eso la telepatía no la puede practicar cualquiera. Porque yo puedo emitir telepáticamente. ¿Y quién me recibe?
¿Cómo logro una transducción? ¿Cómo sé que esto es 220 y esto es 110? ¿Cómo sé que esto es 220 y esto es 12 voltios? ¿Cuál es la verdadera frecuencia de cada uno de nosotros? Y no hay una frecuencia igual a la otra. Sí se igualan las frecuencias cuando te quieren dominar. Cuando estos, entre comillas y con mucha exageración, señores corporativos, que vienen de la mano de entidades que poseen este conocimiento, pero no lo poseen para el desarrollo de cada uno de los factores que se les acercan, sino que lo tienen para el dominio y la esclavitud. Y hay un mensaje único, mensaje que se repite a través de libros sagrados, a través de códices, a través de códigos, y todos tienen que repetirlo, todos tienen que cumplir con el rito. Entonces hay una masificación. No hay un criterio individual de vida. Y así como no hay un criterio individual de vida, no hay un criterio individual de muerte. Porque cada uno de nosotros va a trascender al punto de partida. Es un ciclo que se cierra. Y no termina en cualquier parte. Termina en el punto del inicio, que es cuando arrancó la experiencia. Y en ese punto del inicio nos encontramos con nuestro suprayo. El suprayo es el que maneja la cosa y es nuestro piloto, es nuestro líder avatar, el que conecta en ese más allá con este más acá. Frente a esa cuestión, el único reencuentro que tenemos es con nosotros mismos. Ahora bien, hemos cumplido, como decimos muchas veces, hemos cumplido con nuestro paradigma, con aquellos propósitos por los cuales decidimos encarnar. Nos sentimos con el logro obtenido, hemos logrado un progreso espiritual, hemos hecho crecer nuestro alma, la hemos alimentado con elementos y alimentos positivos, de energía plena, o lo único que hicimos fue malgastar tiempo y espacio. Porque acá sí que se siente el tiempo, ¿eh? Miren cómo queda el cuerpo después de 73 años. Y pongo mi caso. Pongo mi caso. Como cualquiera puede poner el suyo. Como vos que me estás escuchando que tenés 50 años, decime si tenés la misma capacidad física que a los 20. Por más que te entrenes, por más que hagas gimnasia, por más que la disimules como quieras, no es lo mismo. Porque por más que tu cuerpo reaccione física y muscularmente, y tus nervios estén en condiciones, etcétera, 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 tu energía no es la misma. Hay un desgaste. Hubo un consumo. Esto es como que tu fuego fue quemando leña. A la medida que le vas agregando leña a la fogata se mantiene, pero hay que ir a buscar leña. Y no vas a quemar un bosque. Uno tiene que ser consciente que en esta tercera dimensión existe la finitud. No somos infinitos acá. Salvo que el circuito con el cual estamos alimentando a nuestro cuerpo físico ingrese en el estado de infinitud. Ese ochito que da la vuelta y en un momento dado desciende, pega la vuelta, desciende, sube, pega la vuelta, desciende, sube, pega la vuelta. Es un circuito, como una montaña rusa en forma de 8. Cuando hablamos de conciencia, lo primero que intentamos es entender que la conciencia es la interpretación de la verdad. Es el tener claro el manual de instrucciones. Es el tener plena sabiduría en acción y objetivos claros, precisos y positivos.
Vos no podés abandonar el cuerpo en estado de inconsciencia, porque vas a volver de rebote. Porque vos mismo te vas a decir, no, pará, ¿dónde vas? Esto es como salir de tu casa, cerrar la puerta con llave, tirar la llave y andar caminando. Pero llevas dinero para comprar comida, te cargaste con una mochila en chancletas, o lo que es peor, descalzo. ¿A dónde vas? Muchas veces los suicidios terminan de esa manera, descalzos en un camino de piedras y en estado de inconsciencia, porque tu verdadera conciencia jamás te va a agredir, porque sos lo más amado por vos mismo, vos misma, sos la esencia, sos tu creación. Y cuando sos tu creación, sos tu Dios. Nadie se quiere destruir. ¿Pero por qué ocurre el suicidio? Porque es la mente la que lo lleva al impulso. En un estado total de inercia y de falta de autocreencia en su propia protección. Eso no es una muerte, eso no es una trascendencia, eso es poner en pausa. Naturalmente, en esos casos siempre hay asistencia. Porque los hermanos que controlan este maravilloso esquema vital están atentos a los movimientos. No pueden intervenir, no te pueden soplar en la oreja, porque es tu experiencia. Y esa práctica experiencial te dice que ya no vas a poder seguir avanzando desde esta porción de tiempo hacia adelante. Vas a tener que rebobinar. O como en la época del cassette de audio, lo dábamos vuelta. Lado B. Lo que sí es cierto que no podés vivir suicidándote. Y hay muchas formas de suicidarse. La inconsciencia es la primera de todas. La falta de control y el desamor para con uno mismo. Porque si no te amás, no podés amar a los demás. Entonces cuando te sentís acabado y te querés volar la cabeza, cosa que a mí me pasó, es que yo estaba abandonado del mundo y el mundo me había abandonado a mí, y en ese estado de tristeza, soledad y angustia no quería seguir caminando, no podía vivir sin mis seres queridos, seres a los que les había fallado, seres a los que había insultado con mis actitudes. Ese fue el momento mágico para mí en el que aparece mi hermano. En el momento que más al fondo estaba y ya no tenía deseo de seguir continuando en un respirar diario. Acababa de perder todo. Y cuando perdés todo, lo único que tenés es nada. Y frente a la nada no hay mucho que pensar, ni mucho que sentir. Es morir en vida. No es fácil comprender el punto transicional. Lo que sí es muy sencillo y ocurre es que cuando estás haciendo las cosas bien, para vos, el entorno no importa, para vos. No, soy la mejor madre, el mejor padre, te felicito, pero no va por ahí la cosa. Para vos, que sos el único piloto de esta nave. Por eso el mercado se construye desde un punto esencial. No puede haber dos, tres, no, uno. Es tu vehículo construido por vos, en el cual solamente puede viajar aquel que te acompañe en la frecuencia.
O sea, un ser multifrecuencial, un ser multidimensional. Entonces se adapta a tu 104.8, siendo que él es 105.6. No podría vibrar en tu nave, vos no podrías despegar. Pero no, él modula 104.8. Y esa radialidad hace que se transforme en un radio más y funciona. Y podés viajar juntos. Tu nave se agranda con su potencia, en general se duplica, y el viaje, que es muy corto, muy concreto, posicionarse, no es como quien dice me voy a Miramar, que es una ciudad que está acá a 40 kilómetros y tenés como mínimo 1 hora de viaje. No existe el tiempo. No hay horas, no hay minutos, no hay segundos, no hay nada. Existe el todo. Y en ese todo vibramos. Eso es la eternidad. Entonces, cuando llegás a un punto en el que te encuentras o decidís morir, es porque ya tenés clara tu trascendencia. Es porque sabés que la misión está cumplida. Porque estabas en el lugar justo, en el momento justo y en una realidad construida para que ese fundamento, esa plataforma de despegue, funcione con exactitud. Y morirse es como un fundido a negro y un fundido de apertura. El cine lo toma eso de la manera natural. Una secuencia termina fundido a negro. Inicia otra, fundido de apertura, de negro a imagen. A veces es tan rápido que se transforma en un encadenado. Una imagen se disuelve con la otra. Y no sabés si estás vivo o estás muerto. Si lo haces bajo criterio de conciencia, sentís que te vas, que comenzás como a flotar. Y la sensación de paz, de alegría, es tan enorme, tan fuerte, que te querés ir. No querés volver. ¿Volver a qué? Pero tenés hijos, no, ya no tenés hijos. Te vas a encontrar con los seres que conducen y controlan a tus hijos, que te van a recibir con una alegría enorme. Es como que nos juntamos en la sala de pilotos y en esa consola de mandos te vas a encontrar con tu hijo vivo, porque todavía quedó vivo en esta tercera dimensión, pero te vas a encontrar con el conductor avatar, el que conduce la esencia de tu hijo. ¿Qué es tu hijo? Quiere decir que si falleció un hijo tuyo, una vez que trascendés, te encontrás con él, porque no fue a ningún lado más que a su propia entidad del suprayo, su supracuerpo, su suprahumano. Y es supra porque es superior. Es su yo superior. No necesitas un maestro iniciado. No necesitas a Saint Germain, no necesitas a Jesús, no necesitas a nadie porque estás en la misma categoría. Porque solamente un maestro iniciado puede mantener la vida en control remoto, como lo hacemos nosotros con nosotros mismos. Solamente siendo creadores podemos hacer eso. Y cada uno de nosotros se crea a su real conveniencia. Y acordamos estar juntos. Estamos de acuerdo en que vamos a compartir una experiencia. Pero esa experiencia termina en el mismo instante que trascendiste.
trascendés, estás ascendiendo tras un objetivo. No tiene sentido que te quedes deambulando en la nada. Claro, las almas en pena, como así se las conoce, o fantasmas, no vuelven para atrás, pero tampoco avanzan. No saben cómo hacerlo. Bueno, hay que rescatarlos. Es una de las tareas que yo he hecho durante muchas vidas. Fundido de cierre, fundido de apertura, pero es automático. Y uno mantiene la paz y la información. La paz porque no te vas triste. Si tuvieras que hacer un monitoreo y te encontrás con tu familia llorando al pie de tu cajón, ¿qué ganas de irte vas a tener? ¿Por qué ese egoísmo de llorar frente al muerto, que no puede hacer absolutamente nada? Tan siquiera volver, porque la tentación es decir, bueno, mira, reencarno ya mismo. Entonces estás en el cajón y de golpe te incorporas y decís, hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Se mueren todos. El desastre que puedes armar es inconmensurable. Murió de la muerte. Parece una película, pero es mucho más grave que una película. No podés hacerle eso a tus seres, que ya no son tus seres queridos, son tus hermanos. Ya no importa que ella sea tu esposa y aquel fuera tu hijo, no. Ella ahora es tu hermana y él es tu hermano. Somos todos hermanos, que representamos un papel, somos actores de esta obra extraordinaria. Pero a medida que vas trascendiendo, vas cambiando el personaje. Cada vida te requiere un nuevo personaje, porque es tu decisión vivir ese personaje. Y cuanto más maléfico sea ese personaje, más experiencia obtiene. ¿Cómo? Sí. Porque hay que ser el malo de la película, ¿eh? Y en general, el malo de la película es el que se roba la película. Si no, pregúntense por el Guasón. En Batman están perfectos. Siempre el malo se lleva la película. Es como que es el que provoca la acción. En el salón del viejo oeste es el que desafía a nuestra estrella a un duelo. Es el que rompe la hegemonía de la frialdad de un tipo que viene, que llega al mostrador y le pide un whisky. Y el otro se le acerca y le dice, hey forastero, acá no aceptamos que un negro venga a tomar un whisky. De esa película la tienen que haber visto, Los Siete Magníficos, ¿eh? Esto es una gran filmación, si la quieren llamar de una manera. Y en la filmación se mantiene la hegemonía de la imagen y el sonido. Y en nuestra realidad también. Esos archivos están. Y cuando los queremos recordar, volvemos a esa etapa de vida. Recuperamos esa etapa de vida. Por lo tanto, no perdemos. Si yo hoy sigo enamorado de una mujer, que sé que en esta vida y a esta altura, de mi cuerpo, de mi alma, de lo que soy, sería un insulto decirle, te amo, vení a estar conmigo, porque tan siquiera podría vivir conmigo en este pequeño departamento, sino que le arruino la vida, pero yo sigo sintiendo amor.
Lo único que puedo hacer es volver a mi pasado y vivir un cierto tiempo con ella, pero en estado de doble conciencia. ¿Cómo? Sí. Porque cuando yo regreso con la voluntad plena. Y la voluntad es un preplan. Está funcionando, pero no de casualidad, es causalidad. El causa y efecto. Y yo me reintegro a mí mismo en esta misma etapa tridimensional. Y me cuesta la primera hora adaptarme. Pasada la primera hora, el primer despertar de la mañana, yo ya sé que estoy viviendo mi pasado. Y lo sé con total precisión. Y si quiero cambiar algo de mi pasado, lo puedo cambiar perfectamente, porque lo único que cambio es mi libre albedrío. Y le puedo dar un enorme empujón a ese ser amado, porque iba a cometer un error por mi culpa. Yo era el que iba a provocar que su vida se transformara en un infierno. ¿Cómo no voy a tratar de evitarlo? Y lo puedo evitar, cambiando mi actitud a sabiendas de que la continuidad de mi vida hasta el día de hoy determinó que esa persona sea un ser infeliz, por mi culpa. ¿Y lo puedo arreglar? Sí. ¿Por qué? Porque soy creador. Y quien me está escuchando en este momento, también lo es. Yo sé que suena todo esto muy raro, muy sencillo tal vez, pero es que es así. Es simple. Es maravilloso. Es siempre positivo. Porque lo positivo y lo negativo van juntos. Cierran el ciclo. La pila tiene un lado positivo y un lado negativo. Con el lado positivo solo no funciona. Y mucho menos con el lado negativo. El positivo es el que emite. Y el negativo es el que recibe. Y recicla. Para que el positivo vuelva a tomar carga y emita. Y ahí se cierra el circuito de la pila. O de la batería del auto, que tiene dos bornes. Uno positivo y uno negativo. Uno emite, el otro recibe. El otro cierra el circuito. Porque si cerrás el circuito positivo y negativo, ¡boom! Ya sabés lo que pasa, cortocircuito. No se tienen que tocar esos dos cables. Porque uno es la estación de salida y el otro estación de llegada. Nuestra vida, nuestra realidad vital es exactamente lo mismo. En este cuerpo asumimos un polo positivo. Emitimos vida. Y esa vida que nosotros emitimos a partir del amor, porque el amor es la energía que emitimos. Y el amor no es solamente sexo. Porque hay gente que cree que el amor es sexo. El sexo es una de las formas de expresar el amor. Pero vos amás a tu perro, pero no tenés sexo con tu perro. Bueno, no sé. No sé qué barbaridad tenés en tu vida, pero bueno, es tuya. El amor es la esencia, la energía. Porque el amor trae compromiso, el amor trae alegría. El amor te llena de una plenitud que no hay otra cosa que se pueda comparar con eso. Porque hasta ese auto que soñaste y un día se presentó porque pudiste comprarlo, ¿con qué amor lo vas a cuidar? ¿Con qué amor lo vas a manejar? ¿O se lo vas a prestar a cualquiera? No, es tuyo. Es una continuidad tuya, es tu mercado. Cada cosa que hacemos en esta vida está influenciada por el amor. Tenemos que ser conscientes de que cada vez que otorgamos esa energía, lo hacemos porque iniciamos un circuito. Pero no vamos a recibir lo mismo, porque positivo contra positivo
chispa segura. No, iniciamos. Y así como iniciamos, ese circuito, esa línea, se va desarrollando en la espiral vital. Y va creciendo. La espiral cada vez es más grande. Si no borramos la antigua línea, esto también lo explicamos. Siempre hay que superponerse al siguiente ciclo vital. Lo cual requiere un giro y un avance y entender a dónde estuvo el principio, para no quedar enganchado en la misma línea. Hay que hacer un cambio de vías. Y a la medida que vamos creciendo, vamos observando a la distancia el camino recorrido. Porque no podemos mirar para atrás si es una línea recta, y mucho menos entender qué pasa adelante si es una línea recta. Pero si lo que estamos haciendo es seguir una línea curva, la guía de lo ocurrido nos mantiene en rumbo. Entonces, lo que hasta ese momento llevaste vivido es la línea paralela en la que estás desarrollando y creciendo, que no es la misma, es lo vivido. Eso es tu pasado. Pero no existe futuro. No tenés una línea. Suponete que estás girando hacia la derecha. Bueno, de tu lado derecho tenés tu porción de la vida anterior, la media vuelta que pegaste. Pero del lado izquierdo no tenés nada. Agarrá un lápiz y empezá a dibujar una espiral. Y creo que, bueno, es el mejor ejemplo para el que todavía no se avispa de que la cosa es así. Entonces, primer punto, no tener miedo a la muerte. Bajo ningún concepto. Porque es tenerte miedo a vos y tu trascendencia. Es negarte a vos el hecho de avanzar. Porque la muerte es la continuidad de la vida. Es como que te quedas en el primer piso. No, papito, es un edificio. Seguí subiendo. Y si es posible, por la escalera. No sea cosa que se corte la luz. Por el ascensor suben muchos. Los que la tienen fácil. Los que vamos por el lado, no del sacrificio, por el lado de disfrutar del camino. Y no hay nada más bello que un camino de montaña. Ese que empieza a dar la vuelta y vos vas viendo cómo cambia el paisaje y lo vas rodeando la montaña. Hay otros que son una S constante, como los pasos cordilleranos que hay acá entre Mendoza y Chile. Y todo se manifiesta de esa manera. Y la continuidad de la vida determina la eternidad. Pero no podés descartar tu energía. Y mucho menos otorgársela a quienes las desperdician. A quienes terminan destruyéndote. Porque lo único que quieren, como parásitos que son, es quedarse con tu energía. Porque no la pueden producir. Porque no saben lo que es el amor. Por lo tanto, al no crear amor, al no crear vida, lo único que les queda es robarte la tuya. Y ahí los tenés haciendo ridículos en gobiernos y andás a ver en cuántas cosas más. No son seres humanos, no están dentro de la categoría humana, dentro de lo que es esta tercera dimensión. Son bichos que han intentado llegar al humano y se parecen bastante. Pero los verdaderos seres humanos los calamos desde el vamos. Y sabemos qué clase de seres nefastos son. Pero le damos la oportunidad. Le damos la oportunidad. Porque no juzgamos. Y no juzgamos al momento que nos dedicamos a construir nuestro camino. Y no a seguir el que ese tipo de individuo nos dice que tenemos que seguir. Entonces, lo más grave que te puede pasar con la muerte es que vuelvas a reiniciar en el momento
en el que crees que es mejor volver a intentarlo. Es como en un ensayo, repetís la letra, repetís la música hasta que la aprendés. Y en un determinado momento cambias de canción. Y ahí empieza, de un simple, empieza a crecer un álbum. Bueno, esta es una primera avanzada en tratar con mucho amor y mucho respeto de traer alguna palabra de aliento para los que le tienen todavía miedo a la muerte. La primera instancia es: ni se les ocurra tomar su vida por su propia mano, porque eso es un frenazo, como cuando venís a 100 kilómetros por hora y clavás los frenos. Jamás. Lo que tenés que buscar son nuevas instancias de vida, y si no podés solo, buscar ayuda. Pero el suicidio es lo peor que podés hacer, por la destrucción que dejás en tu instancia, porque volvés al punto de inicio y ¿qué hago acá? No estaba planeado así. Ay, pero qué pedazo de estúpido, ¿viste? Y lo que es peor, esos seres que en ese momento compartían con vos, esos avatares, quedan absolutamente tocados, influenciados por tu decisión, a veces destruidos, y no tenés derecho a hacer eso. Así como respetás tu vida, respetá tu muerte. Y saca la palabra. Por eso yo no quiero hablar de muerte. Siempre hablo de trascendencia. Algo que es trascendente en cualquier ámbito de la vida es algo que llega al resto, que lo toma con un criterio superior, que lo respeta. Llegaste a la vejez y cumpliste con un montón. Sos ese profesor que todo el mundo ama y respeta. Sos un ser trascendente. Ya estás listo para trascender. Porque ya has dado de vos todo lo que podías dar. Y no importa lo que recibiste. Recibiste tu voluntad en acción. No hace falta que nadie te diga esto, aquello, lo otro. No, no, no. Es bárbaro que te digan que te aman, por supuesto. Es un estímulo. Pero ese amor beneficia tanto a tu persona como a aquella que te está diciendo te amo. ¿Por qué? Y porque es muy probable que vos le digas lo mismo. Y ahí cierra el circuito. Bueno, no me quiero exceder. Ya van 58 minutos. Creo que por hoy mi inspiración llegó al punto y creo que va a ser interesante continuar con este tema en otro momento. Siempre abierto a las preguntas. Si hay alguna pregunta puntual, la vamos a responder. Y bueno, mis amores, saben que las amo, saben que los amo a todos y a todas. Somos una familia pequeña para lo que es Internet, pero muy grande, enorme, desde el punto de vista de la proyección espiritual. Si les parece bien y están de acuerdo conmigo, la seguimos mañana. ¿Sí? Besos y abrazos. Cuídense mucho. Hasta mañana. Chau, chau.